les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo les doy es un regalo que el mundo no les puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. La paz que Dios nos da es un regalo. Y vimos el fin de semana pasado que la paz que Dios nos da es muy distinta a la paz que nosotros hemos concebido como paz. Incluso en el diccionario, si tú vas y buscas qué significa paz en el diccionario, te va a decir ausencia de guerra o de conflictos. Pero la Biblia nos dice otra cosa, que podemos tener paz aún en medio de guerra, aún en medio de conflictos, de dificultades y de problemas, podemos tener paz. Ahora, quiero seguir con esta pregunta: ¿cómo podemos vivir en paz? Que cada día está más complicada la cosa y tan solo miras las noticias 15 minutos y de verdad que te deprimes de ver tantas y tantas y tantas cosas tan despiadadas que hoy pasan en esas noticias, ¿no? ¿Cómo podemos vivir en paz? Aparte de lo que ya mencionamos el fin de semana, poniéndonos en paz con Dios, con nosotros mismos y con la gente, ¿cómo podemos vivir en paz? Bueno, la Biblia nos da muchos puntos referente a esto, cómo podemos vivir en paz. Y vamos a ver San Juan 16:33. ¿Cómo podemos vivir en paz? Recibiendo la palabra de Dios. Así podemos vivir en paz, recibiendo la bendita palabra de Dios. Una persona que no recibe la palabra de Dios, de verdad que es imposible que pueda vivir en paz. San Juan 16:33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, estas cosas yo les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Lo puedes leer por favor conmigo una vez más? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vemos una vez más que la paz que Jesús nos ofrece es diferente a la que conoce el mundo. Pues aquí nos está diciendo claramente que aunque tengamos nosotros dificultades, podemos vivir en paz. ¿Sí me sigues hasta aquí, amada iglesia? Dios nos está diciendo algo muy diferente. Tú concibes la paz en base a que tengas dinero. Tú concibes la paz cuando no están en pleito tu esposa y tú. Tú concibes la paz cuando no hay enfermedad. Tú concibes la paz cuando aparentemente todo marcha bien. Pero la paz que yo te doy, aún la puedes tener en medio del conflicto, porque los conflictos están afuera, pero lo que yo te regalo es algo que es interno. Y hay algo bien importante. Yo les mencioné el fin de semana que esto no es un adorno. La paz que Dios nos da no es un adorno, no es una chamarra, no es un abrigo, no es algo que te pongas, es algo que te comes, es algo que recibes tú, es algo interno. Todo lo que Dios da es interno y es permanente. Pero lo que viene de fuera de Dios o lo que no es de Dios va a ser temporal. Y esto es algo muy importante porque nosotros a veces pensamos que vivir en paz es cuando las circunstancias temporales marchan bien, pero las cosas externas puede ser que sean favorables o desfavorables. Puede ser que hace 2 años tenías mucho dinero y que ahora no lo tengas. La vida da muchas vueltas. ¿Cuántos han escuchado eso? La vida da muchas vueltas y en un día puede ser el que mandas y al rato el que recibes órdenes. Pero nosotros no concebimos la paz porque eso es temporal. La paz que Dios nos da es algo interno y es algo que permanece. Es algo interno y es algo que permanece. Es algo interno y es algo que permanece, independientemente de las circunstancias. Así que si tú no has experimentado esta paz, si solamente has estado en paz cuando tienes dinero, cuando no hay conflictos ni broncas en tu matrimonio, quiero decirte que hoy es un buen tiempo para que tú vivas esta paz. Si no, de lo contrario, nos vamos a deprimir, vamos a empezar a concebir en nuestra mente pensamientos de suicidio, al decir de verdad que creo que la única salida es la muerte, porque estamos en un mundo cada vez más caótico. ¿Cuántas personas, por ejemplo en España, salieron las noticias hace algunos años, a los viejitos les quitaron su pensión? El gobierno les quitó su pensión. Ya no tenían dinero, ya no tenían ahorros, ya no tenían ingresos,
ya no tenían fuerza, algunos estaban enfermos y se vieron en las noticias cómo se aventaban de los edificios porque se quedaron sin esperanza. Tú y yo, a pesar de que todo parezca oscuro, si nosotros tomamos este regalo que es la paz, podremos nosotros vivir una vida de gozo aún en medio de tanta dificultad. Por eso es tan importante que tú lo recibas. Si no, te vas a deprimir, te vas a quedar sin esperanza y vas a pensar que todo está perdido. Ahora, Jesús está diciendo aquí algo muy importante. ¿Cómo podemos vivir en paz? Aquí lo está diciendo: estas palabras yo les he hablado. ¿Últimamente has escuchado la voz de Jesús? ¿Últimamente has escuchado las palabras de Jesús? ¿Las atesoras en tu corazón más que el oro? Porque estas cosas les he hablado para que tengan paz. En otras palabras, entre más escuches la palabra, entre más recibas la palabra, más paz tendrás. Pero ¿cuáles palabras? Las palabras de tu vecino, las palabras de tu padre que te dijo, tú nunca vas a hacer nada provechoso con tu vida. Las palabras de un hombre o de una mujer, o las palabras de Jesús que nos dice que somos más que vencedores. Por supuesto que cuando escuchamos las palabras de Jesús, va entonces a venir paz. Y mira esto, cuando una persona tiene dificultades, tiene problemas y a veces severos, grandes problemas, grandes dificultades, si ha recibido la palabra de Dios en ese momento en medio de la dificultad, se acordará de lo que Jesús le ha dicho. Por ejemplo, una persona que está pasando por enfermedad, en ese momento, si él ha recibido la palabra de Dios, se acordará de que Jesús dijo que por medio de él nosotros somos curados. De estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Cuando alguien está viviendo un momento de crisis económica, se acordará las palabras de Jesús que dijo: si el Padre ha alimentado a las aves de los cielos, y las aves de los cielos no son los hijos de Dios, y no se quedan sin comer ni un solo día, cuánto más me haré cargo de ti, que tú eres mi hijo, y te sustentaré. Cuando tú estás atravesando por dificultades, ¿escuchas la voz del problema o escuchas la voz de Jesús? Cuando estás pasando por crisis económica, ¿escuchas a la crisis económica o escuchas a Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Has creído en sus palabras? Entonces no tendríamos que vivir angustiados. Jesús nos dice: yo te amo, yo te he perdonado, eres mi especial tesoro, yo supliré todas tus necesidades. Entonces estaremos enfocados en la palabra y tendremos paz. Cuando nosotros estamos hablando de recibir la palabra de Dios, no es solamente escucharla como tú la estás escuchando, no es solamente estudiarla, no es solamente memorizarla, es vivirla. Y cuando alguien vive la palabra de Dios, vive en obediencia. Y cuando alguien vive en obediencia, se ahorra tantas dificultades, se ahorra tantos conflictos. La gente se mete en conflictos y jamás vivirá en paz, porque está metiéndose en conflictos tras conflictos. Pero nadie nos mandó a vivir así. Dios nos manda a que vivamos en obediencia. Ahora, ¿qué significa esto? Que si vivimos en obediencia no tendremos problemas. No significa eso, pero al menos no los estamos ocasionando nosotros. ¿No crees que hay suficientes problemas? ¿No crees que la gente causa suficientes problemas para que tú también empieces a causar más problemas? Siempre hemos dicho esto: Dios no quita los problemas, pero nos da la solución para ellos. Antes, ¿qué hacíamos cuando teníamos dificultades? ¿Cuántos se iban a emborrachar? Se iban a emborrachar, agarrabas el carro, borracho, chocabas y causabas más problemas. ¿Cierto o no? Te gastabas lo poco que tenías todavía, ya no le dabas el gasto a tu esposa, dejabas sin comer a tus hijos. O sea, fíjate nada más cuántas dificultades nosotros estamos causando. Una persona que no obedece a Dios no puede vivir en paz. Entonces, cuando estamos hablando de recibir la palabra, es vivir la palabra, obedecer la palabra. Cuando nosotros obedecemos la palabra, estamos dispuestos a perdonar, estamos dispuestos a pedir perdón, estamos dispuestos a la restauración, estamos dispuestos nosotros a restaurar esa relación. Cuando nosotros estamos viviendo la palabra, entonces nuestra vida
en nuestra vida, perdón, fluirá esta paz. Y esto es algo muy importante. Salmo 119, versículo 165, es el capítulo más largo de la Biblia, Salmo 119. Escúchalo por favor. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Ya lo escuchaste? ¿Ya lo leíste? Mucha paz. Mira, no dice poca, no dice 2 que 3, dice mucha paz. ¿Cuántos quieren mucha paz? Entonces, ama la palabra. Jesús dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. Cuando está diciendo de amar la palabra es no decir, ay, cómo amo la Biblia y no la obedeces. No, es obedece la palabra. Alguien que ama la palabra, que se deleita en la palabra. ¿Cuántos de nosotros nos deleitamos por venir a la iglesia sinceramente? No digas amén, por favor, si no lo haces, porque algunos lo hacemos por costumbre, pero decir es miércoles, puedo ir a la iglesia. Creo que no nos ha servido tanto esta pandemia, porque a pesar de que llevamos casi 6 meses sin podernos congregar, algunos rostros todavía carecen de entusiasmo cuando vienen a la iglesia. Se vienen a dormir todavía, y no digo porque haya alguien aquí que se esté durmiendo, pero parece ser que no aprendimos nada de eso. La ausencia de estar en la iglesia nunca va a ser igual que tú estés viendo una predicación por internet a que estés sentado aquí. Y eso tendríamos que valorarlo, tendríamos que apreciarlo, tendríamos que decir, la palabra de Dios no es para nuestro mal. Nuestro Padre Celestial no hizo la palabra para hacernos nuestra vida cansada, sino para protegernos de nosotros mismos, del pecado, de la maldad y de la muerte. Le agradezco a Dios por haberme dejado este libro, que es precioso, que me enriquece, que me bendice, que me guía, que es lámpara a mis pies y que es lumbrera a mi camino. Le deberíamos de agradecer a Dios porque alguien nos está educando, amada iglesia. Y eso es Dios a través de su bendita palabra. Si tú y yo obedeciéramos la palabra, tendríamos menos aflicciones. Y si nosotros amáramos su palabra, como dice este salmo, mucha paz tendríamos. No te equivoques, la paz no va a venir cuando se acaben tus problemas. Y si en ese momento tú vives en paz, entonces no habrás experimentado la verdadera paz. La verdadera paz se prueba a través de las dificultades. Como la fidelidad no se prueba cuando tú no has estado con un hombre o con una mujer. La fidelidad se prueba cuando está la tentación del adulterio. ¿Sí me explico? Si nadie te hace caso y tú dices, yo te he sido bien fiel, sí, pero no has tenido la oportunidad de engañar, porque nadie se acerca a ti excepto tu esposa. Pero ¿qué tal cuando está esa oportunidad? ¿Qué tal cuando está la secretaria, la compañera de trabajo, el vecino? Ahí se prueba tu fidelidad. Es igual con la paz. Muchos de nosotros decimos, yo tengo paz porque no tienes tantos problemas. Pero la paz se prueba en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. Ahí es cuando tenemos que tener paz. Entonces, mucha paz tienen los que aman su ley. Y la pregunta es, ¿amas la palabra? ¿Te deleitas en la palabra? ¿Desayunas, comes y cenas palabra? Porque algunos de nosotros estamos desayunando comida normal y ya estamos pensando en qué vamos a comer. Y estamos comiendo y ya estamos pensando en qué vamos a cenar. Y estamos cenando y ya estamos pensando en qué vamos a comer el día de mañana. Y nos deleitamos en la comida, ¿cierto o no? Y saliendo de aquí, ¿cómo te caerían unos taquitos? Y nosotros estamos deleitándonos en eso. ¿Cuántas personas se deleitan? Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero no se deleitan en la palabra. ¿Cuántas personas se han deleitado en unas vacaciones? Y qué bueno cuando ya has trabajado tanto y dices, ay, gracias a Dios, unas vacaciones. Pero tu deleite es igual para con la palabra o mayor. A muchos de ustedes, yo sé y los conozco, les gusta bastante el dinero. Pero cuando te dan dinero, ¿tu deleite es mayor el de la palabra que el de recibir dinero? Punto número 2. ¿Cómo puedo vivir en paz? Enfocándome en Dios. Enfocándome en Dios. ¿Cómo puedo vivir en paz? Enfocándome en Dios. Isaías 26:3 dice así: tú guardarás en completa paz
Mira qué hermoso versículo. No está diciendo a la mitad, 3/4, 1/4. Está diciendo al 100%. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti hemos confiado. ¿Cómo podemos vivir en paz aparte de recibir la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios que ya mencionamos? Enfocándonos en Dios. ¿Has escuchado de la paz mental? Yo creo que algunos de ustedes han escuchado de la paz mental. Los budistas creen en la paz mental y muchas personas creen en la paz mental. Los que hacen yoga dicen que tenemos que tener paz mental. Y bueno, la paz mental, a resumidas cuentas, es cuando se están enfocando en todo lo positivo y lo bueno. Y yo quiero decirte esto y preguntarte, ¿qué más bueno que nuestro Dios? ¿En quién nos deberíamos de enfocar los que estamos aquí? En Dios. Sin embargo, nos hemos enfocado más en lo que no tenemos que en lo que sí tenemos. Platicaba con una persona, cuando nosotros vivimos en culpa es porque nos hemos enfocado más en nuestro pecado, en los errores que hemos cometido, que en la gracia y en el perdón de nuestro Dios. ¿En quién nos estamos enfocando más? Entonces, ¿cómo vamos a tener paz si tus pensamientos están pensando constantemente, no tengo esto, no tengo aquello, tengo puros problemas, tengo puras dificultades, mi familiar está enfermo? Y te estás enfocando en eso, por supuesto que estás ensuciando tu mente. Y recuerda algo muy importante, dependiendo de nuestro enfoque, será nuestro estado de ánimo. ¿En qué estás pensando? ¿En quién estás pensando? ¿En qué estás pensando? ¿Estás cuidando tus pensamientos? ¿Qué le estás metiendo a tu mente? Si tú ves en las noches, y esto está comprobado psicológicamente, si tú ves en las noches las noticias, no vas a poder descansar en paz, porque en tu subconsciente vas a tratar de resolver los problemas que estás escuchando en las noticias. Entonces, si tú te juntas con gente negativa que siempre te está hablando mal, que te está diciendo la cosa cada vez se pone color de hormiga, cada vez estamos más mal. Oye, ¿cómo te va en tu negocio? Mal. ¿Y cómo te va en tu negocio? Mal. Y le preguntas al otro, ¿y cómo te va en tu negocio? Ya de plano lo cerré, porque cada vez está más mal la situación. Y si tú te estás enfocando en eso, pero no en las promesas de Dios, entonces la paz va a huir de tu corazón. Por eso tenemos que tener un enfoque en nuestros pensamientos correcto. Dice, tú guardarás, léelo conmigo por favor una vez más, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti hemos confiado. ¿Estás pensando constantemente en Dios? ¿Estás pensando constantemente en sus promesas? Pero tú me dijiste esto, Señor. ¿Sabes por qué Abraham creyó a Dios y dice que le fue contado como justicia? La Biblia dice que Dios le prometió un hijo a los 75 años aproximadamente, y hasta los 100 se lo cumplió el Señor. 25 años, amada iglesia, de no ver nada, de cada vez ver a su esposa más viejita, a él más viejito, y decir, mi esposa es estéril y ya es más anciana, y llegar casi a los 100 años sin poder ver la promesa cumplida. Pero ¿qué lo hizo? ¿Qué lo hizo esperar tanto tiempo? Bueno, él se enfocaba, si tú lo dijiste, así será, Señor. Si tú lo dijiste, así será, Señor. Si tú lo dijiste, así será. Porque tenemos que creerle a nuestro Dios. Entonces, ¿en qué te estás enfocando? Por supuesto que si tú estás escuchando constantemente, recuerda que tu mente, los pensamientos se generan a través de lo que tú escuchas, de lo que tú ves y de lo que tú oyes. Si tú estás queriendo generar pensamientos distintos, escucha otras cosas totalmente distintas y diferentes. Recordemos que los pensamientos producen emociones. Dependiendo tu estado mental, será tu estado emocional. Muchos de nosotros no sabemos por qué a veces amanecemos que no nos calienta ni el sol. Y decimos, hoy estoy mal, y un día estás bien emocionalmente y a otro día estás mal emocionalmente. ¿Te ha pasado a ti eso alguna vez? Que a veces estás bien, estás mal emocionalmente. Pues es algo sencillo, tienes que analizar qué estás pensando. Cuando tú estás de malas, cuando tú estás triste o estás deprimido, es porque estás pensando negativamente. Y cuando cambias la manera en cómo estás pensando, cambiará tu estado de ánimo. Por eso hay mucha gente que empieza a tener temor.
Por eso hay mucha gente que empieza a tener angustia porque está pensando en solamente los problemas. Nosotros no negamos los problemas, amada iglesia. Comencé este mensaje diciéndote en la introducción que hay muchas dificultades, pero en medio de esas dificultades podemos vivir en paz. Si nos enfocamos en lo verdadero. No hay otra cosa más verdadera que las promesas de Dios, que la palabra de nuestro Dios. Hace unas 3 semanas estaba analizando algunas cosas, algunos sueños que yo he tenido en mi vida. Tengo muchos sueños que todavía no se hacen realidad, pero analizando con mi esposa y continuamente platicamos, ella y yo llevamos una relación realmente muy hermosa, muy estable. Para mí ella es mi mejor amiga. No tengo tantos amigos, pero ella es mi mejor amiga, mi esposa. Y hemos platicado tantas cosas tan profundas a nuestro parecer. Y yo le he dicho, una de las cosas que he estado analizando últimamente es que Dios me ha complacido la mayoría de mis sueños. La mayoría de mis sueños. Una vez, hace años soñé, tuve ese sueño, ese deseo, para que me entiendas, de estar en un restaurante al lado de un lago tomándome una piña colada. Ese fue mi sueño. Y después de varios años, por varias situaciones que yo ni siquiera había planeado, estuve ahí en ese restaurante al lado de un lago, y en la carta decía piña colada, sin alcohol, claro, con su sombrillita y todo. ¿Sí las has visto? Y cuando me la trajeron, así inmediatamente vi el restaurante, vi el lago y vi la piña colada con su sombrilla. Y entonces en ese momento Dios me dijo, ¿te acuerdas de lo que deseaste? Aquí lo estás viviendo. Y tantos sueños como esos, como otros muchísimo más significativos y más grandes. ¿Y por qué te digo esto? Porque tú y yo se nos ha olvidado que hemos recibido demasiado de parte de Dios. Por eso nos quejamos tanto, porque nos hemos olvidado de tantas grandezas. ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios? Dios no es de segundas oportunidades, Dios es de terceras, de cuartas, de quintas, de séptimas, no sé de cuántas. Te ha dado un montón de oportunidades. Tan solo hoy que estás escuchando este mensaje, te está dando la oportunidad de que no vivas en aflicción, de que no vivas en angustia, sino de que vivas en paz. ¿Podemos recibir la paz de Dios? ¿Podemos recibir este regalo de parte de nuestro Dios? Si tú no cuidas tu mente, entonces estarán mal tus emociones. Y las emociones también te producirán acciones malas. Lo que tú piensas es lo que vas a sentir. Lo que tú piensas es lo que va a determinar tu estado de ánimo y tus acciones. Nosotros podemos estar mejor emocionalmente aunque tengas dificultades. Yo no sé si tú has leído la Biblia. ¿Cuántos hombres tenían unas dificultades aquí en la Biblia tremendísimas? Por ejemplo, Pablo con Silas los habían arrestado injustamente por predicar la palabra. Les habían dado de latigazos y los habían metido en el calabozo, en el cepo. Y ya les he contado qué es el cepo. Estaban entre el excremento, ¿sí? Y estaban atados de manos y pies, así, y no se podían mover, ni siquiera se podían acostar. Y eran las 12 de la madrugada, o de la noche, como tú lo quieras entender, y que estaban cantando y alabando a Dios. ¿Cómo se puede cantar en medio de esas circunstancias? Porque ellos habían entendido lo que tú y yo nos hace falta tanto entender, que sí se puede vivir en paz. ¿Sí se puede vivir en paz en medio de esas circunstancias? Sí. ¿En medio de la dificultad? Sí. ¿Aún en medio de la cárcel? Sí. ¿En medio de la enfermedad? Sí. ¿En medio de la pobreza? Sí. Y no te estoy diciendo porque ese sea nuestro destino, vivir en la cárcel o enfermos o pobres. No, no es nuestro destino. Sin embargo, pasamos por esas circunstancias. Y tenemos nosotros que agarrarnos fuertemente de lo que Dios ya nos dio. Porque Dios ya, yo creo que cuando vamos con Él, con nuestra cara de verdad de angustia y de dolor, diría, ay hijito, pero ¿por qué estás así? Si yo te he dado todo para que estés diferente, ¿por qué te quejas tanto? ¿Por qué lloras tanto? Porque nosotros no hemos visto los regalos de Dios. Vamos al último, ¿cómo puedo vivir en paz?
y es confiando en Dios. Confiando en Dios. Los dos versículos que leímos anteriormente, el versículo de San Juan que leímos, aquí lo tengo, San Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Y Isaías, que ya lo leímos, Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti hemos confiado. Así que la confianza es una de las llaves principales para la paz. El fin de semana hablamos acerca de que el perdón es una de las llaves principales para la paz. El perdón, cuando tú perdonas, te pones en paz contigo mismo, en paz con Dios, en paz con la gente. Pero una de las segundas llaves o de las llaves más importantes para vivir en paz es cuando confiamos. Cuando nosotros confiamos, entonces hay un descanso en nuestra alma. Mucha gente está diciendo constantemente como cristianos: no, pastor, más las mamás, yo ya le puse a mis hijos en las manos de Dios. Yo ya puse la situación en las manos de Dios. Bueno, entonces, ¿por qué sigues preocupado? Entonces, ¿por qué sigues angustiado? Yo ya puse ese trabajo en las manos de Dios. Ya puse mi salud en las manos de Dios. Ya puse mi economía en las manos de Dios. ¿Y por qué sigues angustiado? Porque no la hemos puesto todavía. Realmente no hemos confiado. Cuando tú confías, tú sueltas. Tú sueltas. No vengas a Dios diciéndole todo lo que te pasa. Ven con Dios y entrégaselo. No le informes como si Dios fuera un ignorante. Dios no necesita que tú le informes tus problemas. Él ya los conoce. Entrégaselos. Entrégaselos. Pero si tú no confías que Dios es suficientemente sabio, suficientemente fuerte, suficientemente bueno, si tú no confías en la bondad de Dios, no se los vas a soltar. Déjame decirte, déjame preguntarte algo como papá o como mamá, los que son obviamente padres. ¿Las manos de Dios serán mejores que las tuyas? Algunos dijeron que no, creo que no entendieron la pregunta. ¿Las manos de Dios serán mejores que las tuyas o tú eres mejor que Dios? ¿Eres mejor que Dios en verdad? ¿Tú sabes educar mejor a tus hijos que Dios? Mira, la Biblia dice que caminaremos por calles de oro y mar de cristal. El mar de cristal yo pienso que son diamantes. Entonces, ¿tendrá Dios problemas económicos? ¿Por qué nosotros tenemos tantas broncas en la economía? Porque no se la hemos soltado. Tan solo con que tú no diezmas, tú no le sueltas tu economía a Dios. Tú la quieres dirigir. Tú la quieres administrar y dices: hoy no me alcanzó este mes para diezmar. Entonces tú no lo haces. Pero así, algunas cosas le sueltas y algunas no. Y las que ya de plano ves como totalmente perdidas, le dices: aquí está, Señor. Pues sí, y Dios que te dirá: pues ya todo echado a perder, ¿me lo traes? ¿Sí me explico? Y aún así Dios, que es tan misericordioso, lo vuelve a levantar. Ya cuando tú le diste de palazos a tu hijo, ya cuando lo maleducaste, lo consentiste, le diste, le quitaste y no sabes qué hacer con el muchacho, ahora sí te lo entrego. Todo dañado. Pero ¿qué crees? Aún así Dios en su misericordia te lo recibe. Porque Dios está más interesado en que le vaya bien a tu hijo que tú mismo, que tú misma. Aunque tú eres la madre, dices: nadie sabe lo que yo paso con mi hijo. Yo lo quiero tanto, no hay amor más grande que el de una madre. ¿Sabes que sí hay un amor más grande que el de una madre? Y es el amor de Dios, que dio su vida para que nosotros viviéramos una vida en abundancia. Y quiero aclararles algo. Hace rato la imitación de la madre no fue actuación, así me salió la voz. Cuando nosotros confiamos en Dios, descansamos y le soltamos a Dios las cosas. Así de sencillo. Yo, por ejemplo, yo predico con fe. Yo preparé este tema, me esforcé a pesar de mi condición física en predicarte este tema, pero yo no puedo metértelo a la fuerza a la cabeza o al corazón. Entonces mi deber no es convencerte, para eso está el Espíritu Santo.
Yo hago mi trabajo como pastor y el Espíritu Santo hará su trabajo y tú pues tendrás que hacer el tuyo. ¿Te das cuenta de esa situación? Mira lo que dice Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Qué te va a traer la confianza? Te va a traer paz y te va a traer descanso. En paz me acostaré. ¿Cuántos pueden decir eso en esta noche? ¿Te vas a acostar en paz? En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Cómo te vas a dormir? En paz. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Nada es seguro en esta vida, amada iglesia. Aunque tú tengas un trabajo de planta, una base en la delegación o en la alcaldía, como sea hoy en día, aunque tengas tu pensión y digas esa pensión nadie me la quita, nada es seguro en esta vida. Solamente podemos tener la seguridad en Dios. Dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Recordemos algo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que cuando el Señor Jesús estaba en la barca y estaba en medio de la tormenta, qué estaba haciendo el Señor Jesús? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Durmiendo. Di conmigo, durmiendo. Cuando tú confías, tú te duermes. Me decía la otra vez mi suegra una frase que ella escuchó de un pastor. Decía, ¿para qué están dos despiertos? Si Jesús siempre está despierto y tú también no puedes dormir por tus problemas, ¿qué pérdida de tiempo y de sueño es eso? ¿Cierto o no? Si Jesús está siempre alerta, vigilante de tu vida y de tu alma y de tus intereses, entonces ¿para qué tú también estás despierto? Mejor descansa en el Señor. Jesús en medio de la tempestad estaba durmiendo y entonces llegan sus discípulos y le dice, Señor, ¿no estás preocupado? Estamos a punto de morir. Cuando el Señor se levanta, lo primero que hace es regañar a sus discípulos y les dice, hombres de poca fe. Fe es falta, fe es confianza. Entonces, en otras palabras, le estaba diciendo, hombres de poca confianza, no van a morir. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, amada iglesia. En la aflicción que tú estés pasando, en los momentos de turbulencia, si nosotros confiamos en Dios, vamos a aprender a descansar. Esta dificultad mundial que estamos nosotros viviendo, si nosotros aprendemos a confiar en Dios, tendremos paz en nuestro corazón. La paz, aunque es un regalo, todos los regalos se reciben o se rechazan. La paz, aunque es un regalo para cada uno de nosotros, depende de nuestra decisión si queremos vivir en paz o no. Termino con el último versículo, Salmos 34:14. Dice así, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Nuestro deber como seres humanos es buscar esta paz, y esta paz se encuentra en el ser de nuestro Dios. Esta paz hoy ya hemos visto, los que vinieron el fin de semana, 3 principios para vivir en paz, y hoy hemos visto otros 3 principios. Viviendo la palabra de Dios es como podemos vivir en paz. Enfocando nuestra mente en la palabra de Dios y en nuestro Dios, en todas las grandezas que Él ha hecho por nosotros, y confiando en nuestro Dios, podemos nosotros vivir en paz. No esperes a que todas las cosas se te acomoden para que tú puedas vivir en paz. Hoy, si tú lo decides de confiar en el Señor más que nunca y de poner estos principios, hoy tú puedes vivir en paz en medio de la tormenta.